Hola, nosotros somos el equipo número 5. Nuestra materia de matemáticas avanzadas y la entrega del proyecto es para el viernes 28 de abril. Y nuestro tema es variable compleja y álgebra lineal. Los integrantes del equipo somos Ricardo Medina, Juan Rodrigo Ponce, Santiago Román, Martín Márquez, Edgardo Moreno y su servidora Bárbara Álvarez. Y vamos a explicar las matemáticas avanzadas aplicadas a un circuito. Hemos visto a través de todo el semestre, los números complejos son una extensión de los números reales. Los números complejos son la herramienta de trabajo del álgebra, análisis, así como ramas de la matemática pura, y son aplicadas con variable compleja, ecuaciones diferenciales, facilitación de cálculo de integrales en aerodinámica, hidrodinámica y electromagnetismo, entre otras de gran importancia. Además, los números complejos se utilizan por doquier en matemáticas, en muchos campos de la física e ingeniería, especialmente en la electrónica y las telecomunicaciones. Una propiedad importante que caracteriza a los números complejos es el teorema fundamental del álgebra, que afirma que cualquier ecuación algebraica de grado n tiene exactamente n soluciones complejas. Las matemáticas complejas y la álgebra lineal se pueden aplicar para resolver circuitos eléctricos. Por ejemplo, los números complejos se pueden usar para representar voltajes, impedancias y corrientes. En nuestro caso, una inductancia se puede representar por un número imaginario positivo, un capacitor por un número imaginario negativo y una resistencia por un número real. Cuando se tiene un componente que mezcla capacitores, inductancias y resistencias, tenemos entonces una impedancia que se puede representar con un número complejo. Los principios básicos de un circuito eléctrico se definen por esta ecuación, en la que el voltaje de un componente lo puedes calcular multiplicando la impedancia representada por Z y la corriente representada por I. En el caso de este circuito lo vamos a resolver usando las leyes de Kirchhoff de voltaje. Las leyes de Kirchhoff de voltaje dicen que el voltaje alrededor de una malla, que es un ejemplo, el voltaje alrededor de una malla es igual a 0. El problema que nos enfrentamos es que queremos saber si el circuito mostrado puede suministrar la potencia suficiente para prender una bocina de una impedancia de 10. Para eso nuestro circuito tiene una fuente de voltaje de 12 voltios cis de 30 grados, y entonces para determinar si sí tenemos la potencia suficiente de este circuito necesitamos determinar la impedancia de Thevenin. La impedancia de Thevenin se determina usando esta fórmula, que es el voltaje de Thevenin entre la corriente de Norton. El voltaje de Thevenin se determina determinando el voltaje que hay de este punto a este punto cuando el circuito está abierto, y la corriente de Norton se determina cuando determinamos la corriente cuando el circuito está en cortocircuito. El voltaje de Thevenin se tiene que sacar el voltaje aquí, ya que al esta malla estar abierta, estos dos no tienen corriente, entonces el voltaje es igual a 0. Entonces tenemos que encontrar el voltaje aquí y el voltaje aquí, que vendría siendo esto. Para sacar el voltaje aquí, para encontrar el voltaje aquí tenemos que utilizar el divisor de voltaje. El divisor de voltaje nos dice que tenemos que multiplicar este voltaje, 12 fasor 30, por esta impedancia 5, sobre la suma de las dos impedancias. 5 menos 10 total. Para las operaciones ocupamos tener ambos números en polar, entonces que no lo tenemos de esa manera, lo vamos a pasar a polar. Para ello tenemos que sacar la suma del cuadrado de ambos números, sacarle la raíz, lo cual nos da 11.18. Ahí lo voy a pausar. Y para sacar el ángulo tenemos que sacar tangente inversa de menos 10 sobre 5, que nos da igual a menos 63.43. Este vendría siendo el ángulo. Ya que tenemos este número en polar, tenemos que aplicar, como ya hemos dicho, esta fórmula. Entonces, vamos a tener 12 fasor 30
entre 11.18 fasor menos 63.43 que multiplica a 5. Dividimos 12 entre 11.18 que nos da 5.37. Pedazo de idiota, ¿no? Ya de haberlo multiplicado. Dale. Ok, entonces 5 por 12 es igual a 60. 60 entre 11.18 es igual a 5.37. Y para esto necesitamos hacer la resta, que vendría siendo 30. 30 menos 63.43, que nos da igual a 93.43. Ok, este vendría siendo nuestro voltaje de Thevenin. Para calcular la corriente de Norton tenemos que cerrar el circuito, como ya había dicho mi compañero del peinado feo. Entonces tenemos que calcular primero esta corriente y esta corriente, ya que se están compartiendo una resistencia, y esto va a hacer que se planteen ecuaciones donde se tengan ambas variables. A esta la vamos a llamar la corriente X y a esta la corriente Y. Para plantear las ecuaciones primero tenemos que definir la polaridad de las resistencias, que por convención ya están hechas. Siempre va a ser más por donde entra la corriente y menos por donde sale, igual aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es algo llamado ley de voltajes de Kirchhoff, que dice que la suma de los voltajes dentro de una malla es igual a 0. Aquí tenemos que el voltaje es igual a menos 12 con un ángulo de 30 grados. Ahora vamos a sumar más por menos, menos 10i, que es la resistencia. Recordamos que por la ley de Ohm, tenemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia. 10i es la resistencia, y como no tenemos la corriente, que es lo que queremos calcular, le ponemos la variable x y seguimos. Ahora por acá tenemos 5x menos 5y, porque esta va a pasar, la x va a pasar por el más y la y de acá pasará por el menos, y esto es igual a 0. Ahora procedemos a hacer la ecuación de acá. Igual ponemos nuestras polaridades y continuamos. En la otra tenemos solo la variable menos 5, y sería 2 más 5, y 7 menos 5 sería 7 más 2 y 0. Esta vendría siendo nuestra matriz. Ahora el siguiente paso es resolver la matriz para encontrar las dos soluciones. Inicialmente tenemos una diferencia entre la forma de representar los valores, por lo que transformaremos este valor polar a su forma rectangular. Esto lo hacemos de la siguiente forma. El valor de la magnitud, que es 12, multiplicado por el coseno del ángulo, más la magnitud por el seno de este mismo ángulo multiplicado por pi, lo cual nos da un resultado de 10.39 más 6 pi. Entonces nuestra matriz quedaría de la siguiente forma: 5 menos 10 y menos 5 menos 5, 7 más 12i, y aquí 10.39 más 6 y 0. El siguiente paso es colocar en la forma escalonada reducida. Empezaremos con este número. Para ello necesitamos encontrar qué número necesitamos multiplicar por este renglón para obtener el resultado de 5, que es el inverso aditivo. Para encontrar ese número utilizaremos la siguiente ecuación: 5 menos 10i multiplicando x menos y, que tiene que ser igual a 5. Haciendo el despeje obtenemos x menos y igual a 5 sobre 5 menos 10i,
lo cual se resuelve utilizando el número complementario de este, que es 5 más 10i sobre 5 más 10i. Conociendo las propiedades de los números complejos, sabemos que este es la suma de los cuadrados de ambos números, y este simplemente utilizamos la multiplicación. Entonces arriba obtenemos 25 más 50i y abajo 125. Finalmente realizamos la división en cada uno, llegando al 0.2 más 0.4i. Multiplicando este valor que obtuvimos por el renglón que tenemos arriba, y ese número se lo sumamos al renglón 2, podemos tener lo siguiente. El renglón de arriba mantendremos el mismo, 5 menos 10i, menos 5, y 10.39 más 6i. Y allá abajo tenemos esto multiplicado por esto menos esto, el valor de 0, esto por esto más esto, tendremos 6 más 10i, y en el último valor tenemos menos 0.322 más 5.356i. Lo siguiente que haremos es dividir este valor entre 5 menos 10i para poder obtener el 1. No, otra vez. Lo siguiente que haremos es dividir este mismo renglón entre 6 más 10i para poder poner el 1 en este lugar como forma de pivote. Entonces, el renglón de arriba se mantiene igual, y en el renglón de abajo tenemos 0, 1 y 0.38 más 0.26. Para seguir escalonando la matriz, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos esto. Ahora vamos a multiplicar el renglón 1, bueno, lo voy a poner por acá. El renglón 1 va a ser igual al renglón 1 por 1 sobre 5 menos 10j, lo que va a hacer que esto se nos haga 1. Y la matriz nos va a quedar de esta manera. Ya que tenemos esta matriz, ahora vamos a multiplicar el renglón 2 de abajo por 0.04 y se lo vamos a sumar al de arriba para que sea el renglón 1. De tal manera que nos va a quedar que el renglón 1 es igual al renglón 1 más el renglón 2, ahí vamos a este lado, por 0.2 más 0.4. ¿Okay? Y la matriz ya nos va a quedar escalonada de esta manera. Y aquí ya encontramos el valor SX y SY. De la malla IX que tenemos al principio, que era la que estaba hasta acá del lado izquierdo, va a ser igual a menos 0.092 más 1.275J. Y la malla IY va a ser igual a 0.38 más 0.26J. Ahora bien, esta malla que teníamos al principio, que era Y, es igual a la corriente de Norton. Entonces, esto es igual a nuestra corriente de Norton. ¿Sale? Muy bien. Ahora, para encontrar la impedancia total, la impedancia de Thevenin, para encontrar la impedancia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin que ya teníamos, que es 5.5
0.37 ángulo de 93.43 entre mi I de Norton, que es 0.38 más 0.26 J. Bueno, es voltaje de Norton, de Thevenin sobre la I de Norton. Y esto nos da un resultado de 6.073 más 9.957 ohms. Para terminar el ejercicio y respondiendo a la pregunta planteada, si este circuito sería suficiente para alimentar una bocina con una impedancia de 10 ohms, y habiendo obtenido el valor máximo de una impedancia que este circuito puede alimentar, podemos observar que tiene una parte real y una parte imaginaria. Tomando en cuenta que la bocina solo tiene una parte real, solo tomaremos en cuenta la parte real de esta impedancia máxima. Y como vemos, el valor de la resistencia de la bocina es superior al valor de la impedancia máxima que este circuito puede alimentar. Por lo tanto, la respuesta es no. Este circuito no puede alimentar a esta bocina.